que no permite diferencias extraordinarias en el manejo económico es que hay que respetar la estabilidad monetaria como primer mandamiento. Si alguien se siente nacionalista, tiene que hacer respetar el signo monetario. ¿Cómo la va a respetar? Digamos, con la ilusión de darle a los campesinos, guardando por ejemplo, los equilibrios fiscales, guardando los equilibrios monetarios, a fin que los precios no aumenten y no se desate la inflación. Ese es mi primer y fundamental compromiso. Yo creo que dentro de este compromiso hay, sin embargo, margen de maniobra económica para orientar los recursos del país a algo productivo. En estos años se han comprado 6.000 millones de dólares en armas. Eso equivale a 6 bancos agrarios. ¿Hubiéramos utilizado esos recursos en financiar nuestra agricultura? ¿Para qué no estemos importando alimentos, que ahora importamos muchos más, financiando el trabajo de los agricultores extranjeros? De manera que hay maniobra con los mismos recursos para hacer algo sin necesidad de romper la estabilidad monetaria. Yo quisiera graficarle en relación al poder adquisitivo que se perdió durante el quinquenio de Alan García. Con 124.000 intis, al principio el gobierno de Alan García se compraba una camioneta Station Wagon, no voy a decir la marca, que aparentemente eran unos $10.000. Cuando terminó el gobierno de Alan García, con esa misma cantidad, 124.000 intis, se compraba media cajetilla de cigarros y una cajita de fósforos. ¿Cómo devolverle la credibilidad al pueblo en relación a Alan García? Explicando concretamente cómo sucedió eso. Y en primer lugar explicando, como usted lo sabe bien, que en el gobierno del presidente Belaúnde dejaron una inflación ya desatada, que en 1985 estaba proyectada a 250%. Pero además explicando con sinceridad que esta ola continental inflacionaria en países donde no gobernaba Alan García llegó a 7.000 en Argentina y a 4.000 por muchos años en Brasil. De manera no que no era ni a Ecuador, ni a Chile, ni a Colombia. No era un privilegio de el Perú gobernado por el APRA. Hay argumentos. Evidentemente, nosotros pusimos por inexperiencia o por exceso de voluntarismo elementos que contribuyeron a mantener la inflación o a no controlarla. Yo lo he dicho. Intentamos hacer muchas obras a la vez. Intentamos dar un exceso de créditos que en un primer momento era bueno para reactivar la economía, pero reactivada debió eso controlarse. Si usted me lo dice de una manera clara, yo le acepto, la inflación fue un grave error. Lo estoy diciendo claramente. Sí, por cierto, y por eso le respondo claramente que la inflación sería mi primera preocupación. Pero yo sí creo que no por cuidar que no haya inflación, hay que destruir la economía como se ha hecho, generando el desempleo y la parálisis productiva. Los industriales, que en este momento tienen la tercera parte de su industria destruida y cerrada, 400.000 empleos perdidos y 300.000 más en peligro en este momento en Indecopi, 1.700 empresas, saben que hay que controlar la inflación, pero no destruir el empleo y la producción. Usted ha hecho propuestas ayer en su discurso y ha hablado precisamente de los industriales y de las deudas que tienen. ¿Pero esto cuánto le costaría al país? ¿1.000 millones? No le costaría. Toda deuda que se refinancia no es dinero perdido, Mónica. No hablemos solo de los industriales, hablemos de usted, de mí o de 1.500.000 peruanos que tienen créditos de consumo. Para comenzar por lo pequeño. Esos créditos de consumo, apenas superiores a $1.000 en promedio, obligan a la gente a pagar $200 mensuales, porque han tenido intereses hasta de 100% que nadie regulaba. Si nosotros refinanciamos en intereses y en años esa deuda, nosotros al final cobraremos toda la deuda, pero daremos un respiro a esas familias. Lo mismo hay que hacer con los industriales. ¿Cómo pueden los industriales? No solamente ellos, de repente el canal tiene que pagar intereses y penalidades de 27% por año a la Gestapo económica que es la SUNAT. Tenemos que terminar con esos abusos y tenemos que refinanciar las deudas, lo cual no significa perder el dinero, sino cobrarlo de manera más justa. Pero hay una sensación que, por ejemplo, volvería a intervenir, por ejemplo, en la banca, volvería a intervenir con las tasas de interés, habría control de precios, regulación de tarifas, en fin, todo ese discurso, es decir, de alguna manera los empresarios No creo. Los espanta. Al contrario, mire lo que ha pasado en el Perú. Conozco el caso, no solo francés, el caso de Bogotá. En Bogotá hay 5 empresas telefónicas. Los domingos yo puedo hablar de Bogotá a París y de Bogotá a Lima por 10 centavos de dólar el minuto, Mónica. 10 centavos de dólar. ¿Por qué? Porque hay competencia entre 4 o 5 empresas. Lo mismo ocurre en París y ocurre en Nueva York.
No puede ser que el Perú, que tiene los salarios más bajos de Latinoamérica, pague las tarifas más altas casi del mundo en teléfonos. De manera que, no es Alan García, la ley de Indecopi plantea que se regulen y supervisen las tarifas. Lo que pasa es que aquí ¿no controlaría las tarifas Alan García en un eventual gobierno? No, Alan García no. El gobierno a través de Indecopi, como lo dice la ley de Fujimori, más los usuarios que tienen derecho a no pagar las tarifas más altas del mundo. Y además el mercado, porque habría que dejar ingresar otras empresas para que eso se regule y baje como en todos los países del mundo. Usted ha hecho una crítica directa, por ejemplo, a Telefónica, que es una de las empresas de mayor inversión en nuestro país. Lo estoy haciendo en este momento. Mire usted, ¿cómo puede ser que Telefónica, en Chile, donde tiene una mucho mayor inversión que en el Perú, gana 75 millones de dólares por año y en el Perú gana 300 millones de dólares por año? ¿Hay algún problema de falta de supervisión? Pero el país entero lo sabe. Un señor que era supervisor en nombre de la sociedad, que debía regular las tarifas, termina siendo gerente de Telefónica. ¿Cómo los inversionistas extranjeros pueden volver a confiar en Alan García si durante el gobierno de Alan García el país fue aislado e inelegible frente al Fondo Monetario Internacional? Tuvo pues el mote durante mucho tiempo de perro muertero, ¿no? No, el mote de perro muertero lo tiene Fujimori respecto a la gente, porque quien ha reducido los salarios a la mitad y quien ha creado 1 millón de desempleados en las industrias y en el campo es Fujimori. A eso se llama perro muerto. Si la inversión supone ese inmenso desempleo, es una inversión absolutamente selectiva. Lo que se ha hecho en este tiempo es reprimarizar nuestro país. Nos hemos vuelto, es verdad, exportadores de oro. Tenemos mejores condiciones de exportación de oro. La mina Yanacocha es un buen ejemplo. Pero en lo que da trabajo, la pequeña y la mediana industria, la industria en términos generales y el comercio, nosotros hemos retrocedido enormemente. Todos los productos agrícolas producen hoy menos que en 1990, Mónica. En la deuda externa, doctor García, usted, digamos, confrontó el tema de la deuda externa, unilateralmente dijo, no pago la deuda, solamente el 10% de las exportaciones. Ahora dice que puede plantear una reestructuración. ¿Pero qué pasa si no le aceptan? No, yo creo que van a aceptar por lo siguiente, Mónica. Primero porque usted ha escuchado al señor Wolfenson, presidente del Banco Mundial, al señor Camdesus, que aunque ya se jubiló después de apoyar las reelecciones de Fujimori, dice que los pobres son el principal objetivo de la política económica y el empleo. Ellos también están cambiando. No solo cambiamos nosotros, ellos también cambian. De manera que cuando uno se dirija a los organismos con toda franqueza y les diga, han sido engañados por Fujimori, como engañó al Perú con su nacionalidad, Fujimori ha engañado al mundo con las cifras de la producción nacional que no son ciertas. Pero ellos preferirían, por ejemplo, reestructurar con alguien que no sea Alan García, sino con otro candidato a la presidencia o con otro presidente elegido. Yo no sé si usted está expresando ya su deseo y su voto, pero yo creo que ellos preferirían a alguien que les hable sinceramente. Porque si va a venir un presidente que diga, no cambiemos nada, si va a venir un presidente que diga, no producimos 72.000 millones y continúe la mentira de Fujimori, y diga, debemos pagar por 20 años 2.500 millones por año, a los pocos meses no va a poder hacer nada o van a quebrar muchas más empresas y va a quebrar el país. De manera que lo sincero es eso. Yo no voy a pararme en una tribuna a decir, no les pago. No, eso es el 85. El mundo ha cambiado y está globalizado. Cada 5 años se duplica el conocimiento humano y han pasado 15 años. Lo que yo digo es, señores, vengan al Banco Central de Reserva, a los ministerios de la producción, díganme ustedes la cifra real, que yo le pido al señor Silva Ruete sincerar. Y usted verá que no producimos los 70.000 millones que dijo Fujimori, sino mucho menos, y la real capacidad de pago es diferente. ¿Qué piensa usted de la propuesta de Alejandro Toledo? No la conozco realmente, la propuesta. Su propuesta fundamental era articular el país contra la dictadura. Esa es la propuesta que yo conozco de Toledo. Pero creo que esa etapa ha terminado y nosotros necesitamos entrar en una etapa en la cual se hable de reactivación económica. Y los instrumentos de esa reactivación pasan por el crédito agrario, por la descentralización, por la estructuración con los industriales de una propuesta concreta con metas, a cambio de ciertas cosas mínimas que piden los industriales. ¿Nos fue bien con el crédito subsidiado, doctor García, durante su gestión? Nos fue bien con el crédito subsidiado, como le va bien a Europa con el crédito subsidiado, Mónica. Pero el Perú no es Europa, doctor García, y usted lo sabe bien. Justamente, el Perú no es Europa donde hay mucha riqueza. El Perú no es Europa donde el promedio por persona es de $25.000 anuales cuando aquí es de 2.000. Aquí se necesita subsidio. Quien me escucha me dirá, sí, usted subsidió, pero se equivocó. Y pueden tener razón.
Dimos ¿Pueden o subsidios tienen razón? generalizados. En parte sí, por eso pueden tener razón. El subsidio no debe ser generalizado, sino focalizado concretamente sobre quien lo necesita. Y el crédito Pero eso tiene un costo. fundamental tiene un costo, y ya le he dicho. Cuando algunos me preguntan, y parece esa una pregunta del señor Toledo, ¿de dónde va a sacar dinero para el Banco Agrario? Y digo, señor, pese a su pobreza y a su situación, el Perú sí tiene dinero. Ha tenido dinero para comprar 6.000 millones en armas, Mónica. Esos son 6 bancos agrarios. Ha tenido dinero para que una pandilla de amigos del gobierno compraran papeles de deuda por 120 millones y el gobierno se los pagara a 1.000 millones, con una ganancia de 800 millones de dólares. Con 800 millones, Mónica, usted hubiera financiado la campaña agrícola de 1 millón de hectáreas con 200.000 empleos en el Perú y dejaríamos de importar papa ecuatoriana y azúcar colombiana. ¿Usted quisiera debatir económicamente con Alejandro Toledo? Cuando el pueblo decida quiénes pasan a la segunda vuelta, naturalmente es necesario, inevitable y justo ir a una polémica, a un debate que no sea un enfrentamiento encarnizado, sino una búsqueda de los puntos comunes. Bueno, una confrontación de ideas. ¿Por qué ningunear a los otros candidatos? Por ejemplo, Lourdes Flores le ha lanzado un reto a Alan García, y en todo caso en porcentajes, en encuestas, están en los mismos niveles, bueno, aparentemente. Mónica, yo recién llego, usted sabe, llegué ayer, le informo. Debe estar muy cansado, me imagino. No, por el contrario, estoy una enorme voluntad de seguir explicando las cosas para hacerme entender. Pero yo entiendo la situación psicológica de Lourdes Flores, que ayer confrontaba un problema muy grave, que el número 2 de su partido, el hijo de no sé si el jefe o dueño del PPC, fue descubierto cobrando bajo la mesa, y ese era quien la acompañó a inscribirse como candidata. ¿Usted duda de la honorabilidad de Lourdes Flores? Yo no dudo de la honorabilidad, digo que confrontaba un problema psicológico muy serio ayer y quiso salir de él lanzando un reto al primero que llega. La política debe dejar de ser desafíos, retos estridentes. Que cada uno hable, que cada uno se explique ante el país, y el país escogerá quienes deben debatir como opciones. Usted ha desafiado en muchas oportunidades políticamente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de organismos internacionales, y eso le ha traído resultados negativos. Yo le he dicho que entonces tenía 35 años y ahora tengo 50. Por consiguiente, todos cambiamos, todos envejecemos, todos maduramos, y dejamos de ser estridentes o de ser oradores. Yo conservo cierta facilidad de hablar ante el público, pero no creo que eso sea lo fundamental en la política. Hay que dar solución y no declamación a los problemas nacionales. Precisamente por eso yo quiero insistir en el tema de la confianza, doctor García. ¿Por qué la mayoría de los peruanos o los peruanos deberíamos volver a depositar nuestra confianza en Alan García Pérez, en cosas concretas? ¿Por qué? Es decir, no solamente se trata de haber pasado 10 años, de estar más maduro, quizá con algunas canas o algunos rasgos en el rostro. No me delate así, no me delate así. No lo voy a delatar, pero digamos, ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué tendríamos que confiar en usted? Intentaré convencerla. A ver. Primero, porque tengo experiencia de mis propios errores y también de algunos aciertos. En segundo lugar, porque sé decir las cosas con sinceridad y explicar. Yo voy a mantener la estabilidad monetaria, que es lo que tanto preocupa al país. Pero dentro de ello, voy a reorientar los recursos del país y los que vengan del exterior a la actividad productiva. Pero en tercer lugar, porque la gente no solamente espera la confianza del capital internacional y de los empresarios. Yo creo que a los empresarios hay que darles un golpe de confianza. Pero también está la gente. También están los jóvenes explotados en ese programa de empleo juvenil, sin seguridad social. ¿Usted volvería a traer la estabilidad laboral? No, la estabilidad laboral no. La empleabilidad, que es un concepto mejor. Hay que formar mejor a los trabajadores para que puedan conservar su empleabilidad. Por ejemplo, si sobre los impuestos que se cobran se pudiera deducir la formación permanente del trabajador o del joven, tendría posibilidad, no necesitaría estar atado a una sola empresa o a un solo puesto, y podría encontrar de mejor manera con su capacitación mayor. A eso llamo empleabilidad. Pero yo digo que la gente necesita tener confianza en quien vea sus problemas concretos. Y yo digo que problemas concretos, vuelvo al tema de las tarifas públicas. En ningún país del mundo con salarios tan bajos se cobran tarifas de servicios públicos tan altos. En ningún país existe un desempleo teniendo posibilidades, a pesar de la crisis, de volver a recuperar en el empleo industrial y en la agricultura abandonada tanto empleo. Pero hay temor precisamente cuando se habla de eso, de que intervenga en un eventual gobierno Alan García, que controle los precios, que por ejemplo
tenga la intención de volver a estatizar la banca, en fin, todas esas cosas que han alarmado tanto al país y que más allá de las cifras que han